Hola, mi nombre es Lies Carfuller Calderón. Mi matrícula es 100770649 y hoy les voy a estar hablando sobre la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos, costumbres, creencias, valores, normas, tradiciones, formas de expresión artísticas y modos de vida que caracterizan a una sociedad o grupo humano en un tiempo y lugar determinado. Es el resultado de la interacción social y se transmite de generación en generación a través del lenguaje, educación y la imitación. La cultura abarca tanto aspectos materiales como la arquitectura, la vestimenta y las herramientas, como aspectos inmateriales, que es la religión, el idioma, la moral y las formas de organización social. Algunos elementos principales que componen la cultura son las creencias, los valores, normas, lenguajes, estructuras y tradiciones, organización social, símbolos, arte y expresión cultural. La cultura se aprende. El proceso de socialización y enculturización son dos mecanismos fundamentales a través de los cuales los individuos aprenden y adoptan la cultura de su sociedad. En primer lugar está la socialización, ese proceso mediante el cual una persona aprende e interioriza las normas, valores y costumbres y comportamientos de la sociedad en la que vive. Este aprendizaje ocurre a lo largo de la vida, pero es especialmente intenso en la infancia. La socialización permite la integración de los individuos en su entorno y se da a través de agentes como la familia, la educación, el colegio o la escuela, los medios de comunicación o el grupo de amigos. Y segundo está la enculturación. Es el proceso mediante el cual una persona adquiere y asimila la cultura propia de su sociedad o grupo. A diferencia de la socialización, la enculturización enfatiza el aprendizaje de la identidad cultural específica de un grupo y puede ocurrir de manera consciente mediante la educación, rituales y tradiciones, y puede ser inconsciente a través de la observación y la imitación del comportamiento social. Ambos procesos son esenciales para la cohesión social y la preservación de la cultura, permitiendo la continuidad de los valores y costumbres de una sociedad a lo largo del tiempo. La cultura simbólica. Los símbolos son fundamentales en la cultura porque representan ideas, valores, creencias y significados compartidos dentro de una sociedad. Funcionan como un lenguaje visual o conceptual que permite la comunicación y la identidad cultural. La importancia de los símbolos en la cultura son que facilitan la comunicación, representan la identidad cultural, perseveran la historia y las tradiciones, unifican las comunidades, expresan valores y creencias y también evolucionan con el tiempo. Los símbolos son esenciales en la cultura porque permiten la transmisión de significados profundos y refuerzan la identidad colectiva de los grupos humanos. Hola, mi nombre es Nayeli Meran Columna y soy la número 35 y le estaré dando continuación a la exposición de mi compañera que trataba sobre la cultura. Yo le estaré respondiendo algunas interrogantes que tenemos de esta. Una de ellas es, ¿la cultura se comparte? Y de hecho sí, la cultura no es individual, es algo que es colectivo. Se comparte a través de interacción social, lo que permite que las tradiciones, los valores, las creencias, las normas, costumbres se transmitan
de generación en generación. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo esta se puede compartir? Bueno, estas tienen muchas formas de compartirse. Entre unas de ellas está el lenguaje, que yo considero, y yo sé que usted considerará también, que es la herramienta más importante, ya que a través del lenguaje nosotros podemos compartir ideas, emociones, incluso hasta nuestros conocimientos. Y otras de las maneras de compartir la cultura son de manera educativa, ya sea formal o informal. La formal es la que aprendemos en la escuela, en las universidades, y la informal es la que aprendemos a través de amigos, de familiares y incluso hasta de los centros de comunicaciones. También está lo que es la costumbre y las tradiciones, tales como los rituales, las fiestas y todo lo que tenga que ver con tradición. También están los medios de comunicación, que pueden ser la televisión, las redes sociales, el cine y un sinnúmero de cosas más. Entre uno de los ejemplos que le puedo decir si la cultura se comparte, podemos poner el ejemplo de celebrar las Navidades. Es algo que se acostumbra a hacer, eso se le llama cultura. Otra cosa también es, por ejemplo, aquí en República Dominicana, se celebra mucho lo que es el carnaval. Es algo que tenemos nosotros los dominicanos como tradición y eso se define como cultura. Incluso el saludar de un apretón de manos en algunos países no va, porque tienen culturas diferentes. En algunos países se usa lo que hace la reverencia y así sucesivamente. Entre algunas cosas más. Otra interrogante que nosotros nos hacemos es, ¿la cultura abarca todo? Y de hecho, sí, la cultura influye en todos los aspectos de la vida humana, desde lo que nos comemos, cómo nos vestimos, incluso lo que pensamos y sentimos. Existen algunos hábitos que puede la cultura abarcar y entre ellos está la vida cotidiana. Sí, a través de la alimentación, de la higiene, de la vestimenta y hasta de los horarios. Otra forma puede ser en las relaciones sociales, que pueden ser en los roles de género, la estructura familiar y las normas de cortesía que nosotros implementamos en el día a día. De manera económica se puede involucrar en las formas de trabajo, en el consumo, en el comercio y así sucesivamente. Puede también aplicarse la cultura en lo que es la política, en sus sistemas de gobiernos y así. Leyes, y yo entiendo que también aplica un poco más cuando estamos en tiempo de selección, cuando ejercemos el voto. Pero yo entiendo que la cultura va de la mano y como que abarca mucho el tema cuando se trata de religión y de creencia. Siento que como que la cultura abarca más en esta rama. En estas pueden ser los rituales, los valores espirituales y las explicaciones que le damos a la creencia de cómo surgió el mundo. Y así un sinnúmero de cosas más. También se puede a través de la tecnología. Sí, aunque no lo crean, abarca hasta el área de la tecnología, en el uso de herramientas, en los avances científicos que han estado pasando en el mundo y el acceso que tenemos a todas las informaciones. Algunos de los ejemplos que le quiero dar sobre esta, bueno, en algunos países, por ejemplo, se come con la mano, aunque en otros países eso no debería ser así. Para eso están las cucharas y los cubiertos. Y es respetable, se debe de respetar, porque cada país tiene su cultura y su forma de ser. Es lo que nos hace y nos identifica como ciudadanos de ese país. Algo muy sencillo, como las normas de tráfico. Claro, aunque parezca que es algo universal, de hecho no. En algunos países tienen su cultura y esto puede variar un poco. Le estaré hablando un poco sobre la relación que puede haber entre la cultura y la naturaleza. Claro, es un tema de analizar, ya que la relación entre la herencia biológica, que viene siendo en el área de la naturaleza, y lo aprendido socialmente, que viene siendo
en el área de la cultura. Aunque los seres humanos comparten necesidades biológicas, la manera y la forma de satisfacer estas, dependiendo de su cultura, va a ser totalmente diferente. Y una diferencia clave que les puedo dar, bueno, la naturaleza en los aspectos innatos y biológicos, tales como son comer, respirar y dormir. Hablando naturalmente, bueno, sí, esas son cosas básicas que nosotros entendemos que lo puede hacer todo el mundo, pero de hecho no. Las formas aprendidas de satisfacer las necesidades que acabo de mencionar son parte de la cultura, ya que hay diferentes formas, bueno, de cómo se come, cuándo se come o cómo hacerlo. Esto viene siendo ya abarcando el área de la cultura. Por eso digo que aunque tengamos esa necesidad de respirar, dormir, comer, eso es algo del ser humano. Pero como los hacemos, como lo ponemos en práctica, es algo que tiene que ver con nuestra cultura. La cultura se construye sobre la base de la naturaleza, pero se modifica, que es lo que... Y es que como acabo de decir, la cultura se construye base a lo que tiene que ver con la naturaleza, pero obviamente se modifica dependiendo las costumbres y creencias y hábitos que nosotros tengamos, que nosotros hayamos adquirido en la cultura que hayamos nacido. Porque aunque todos sabemos que necesitamos comer, la comida y los horarios son distintos según la cultura. Un ejemplo de esto, bueno, puede ser una necesidad natural, es abrigarse cuando hace frío. Pero su respuesta cultural puede ser usar chaquetas en algunos lugares, pero en otros lugares se usa capas tradicionales. Otro ejemplo que le puedo dar, que es muy importante, es que una de las necesidades natural es el nosotros comunicarnos. Pero ¿qué pasa? Su respuesta cultural es la siguiente. Pueden ser en diversos idiomas, pueden ser en gestos, en expresiones y un sinnúmero de cosas. El hecho es que nos seguimos comunicando, solo que de manera distinta. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos nuestra propia cultura. Ahora voy a pasarle la oportunidad a mi próxima compañera. Muy buenos días, tardes o noches, compañeros y profesor. Eh, Mi nombre es Sayuri Michelle y hoy les voy a hablar sobre la relación entre cultura, adaptación y diversidad. Voy a analizar con ustedes cómo la cultura puede ser adaptativa o inadaptativa y también exploraremos los conceptos de universalidad, generalidad y particularidad cultural con ejemplos concretos. La cultura como adaptativa e inadaptativa. La cultura en sí es el conjunto de conocimientos, costumbres y valores que pues nos ayudan a relacionarnos con nuestro entorno. Pero no todas las prácticas culturales benefician a la sociedad. Algunas de estas prácticas se consideran adaptativas porque contribuyen al bienestar y supervivencia de la comunidad, mientras que otras son inadaptativas porque pueden generar problemas a largo plazo. Les daré algunos ejemplos de adaptaciones culturales positivas y negativas. Un ejemplo de una adaptación cultural positiva es el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que permitió a todas las sociedades asentarse y formar civilizaciones estables, mejorando la calidad de vida. También están las energías renovables, que fueron una adaptación moderna que redujo el impacto ambiental y mejoró la sostenibilidad del planeta. Un ejemplo de adaptación cultural negativa podría decirse que es el consumo excesivo de comida rápida, por ejemplo, que se veía mucho en los Estados Unidos, y muchas otras culturas empezaron como a adaptarse a eso. Se promovió por la globalización como del concepto, pero
ha llevado al aumento de enfermedades como la obesidad y la diabetes. También el uso de plásticos de un solo uso, como las funditas de plástico y cualquier cosa que venga envuelta en plástico, que facilitó como la vida cotidiana, pero representa un gran problema hoy en día ambiental. La cultura también puede estudiarse en términos de su alcance y distribución en diferentes sociedades. Existen elementos culturales que son universales, generales o particulares. La universalidad cultural son rasgos que están presentes en todas las sociedades, ya que responden a necesidades humanas básicas. Por ejemplo, el lenguaje, que es una característica universal, ya que todas las sociedades tienen una forma de comunicarse, aunque estas formas sean distintas. La generalidad cultural, que son características que comparten varias culturas, pero no todas. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, la práctica de la agricultura, que está en muchas sociedades, pero por ejemplo no está en las comunidades nómadas, porque estas ya como que dependen más de la caza y la recolección. No se asientan en un solo lugar. Y también está la particularidad cultural, que son tradiciones o costumbres únicas de una sola sociedad o grupo. Por ejemplo, el Día de los Muertos de México, que es una celebración bien particular de la cultura mexicana, con raíces indígenas y católicas, pero que ese día no se celebra de la misma manera en otros países. Otro ejemplo de este tipo de tradiciones podrían ser también los días de la independencia, que todas las culturas tienen bueno, tal vez no todos los países, pero muchos países tienen como que su propio día de la independencia y lo celebran de formas diferentes. O hasta el carnaval también, que aquí hay un carnaval de nosotros, pero por ejemplo Brasil tiene su propio carnaval y ellos lo celebran de la forma de ellos. En conclusión, la cultura en sí es un fenómeno dinámico que nos permite adaptarnos al entorno, aunque varias prácticas pueden volverse inadaptativas con el tiempo. La cultura se manifiesta en distintos niveles, desde lo universal hasta lo particular, lo que demuestra la gran diversidad cultural en el mundo. Es importante reconocer estos aspectos para comprender mejor nuestra propia cultura y la de los demás. Fue un placer hablar con ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado mi parte. Las dejo con mi compañera. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Tairain Florian Erasme, soy la número 16 y le estaré hablando sobre la cultura y el individuo, agencia y práctica y cómo las personas influyen y son influidas por la cultura, choque cultural, causas y consecuencias. La cultura y el individuo, agencia y práctica. Generaciones de antropólogos han teorizado acerca de la relación entre el sistema por un lado y la persona o el individuo por el otro. El sistema puede referirse a varios conceptos, tales como cultura, sociedad, relaciones sociales y estructura social. Seres humanos individuales siempre conforman o constituyen el sistema. Sin embargo, al vivir dentro de dicho sistema, los humanos también se ven restringidos en ciertas medidas por sus reglas y por las acciones de otros individuos. Las reglas culturales ofrecen una guía acerca de qué hacer y cómo hacerlo, pero la gente no siempre ejecuta lo que las reglas indican. Las personas usan su cultura de manera activa y creativa en lugar de seguir ciegamente sus dictados. Los humanos no son seres pasivos que están domesticados para observar las tradiciones culturales como robots programados. En vez de ello, las personas aprenden, interpretan y manipulan las mismas reglas que de diferentes formas o enfatizan distintas reglas que se adecúan mejor a sus intereses. La cultura es controvertida, diversos grupos en la sociedad luchan mutuamente acerca de qué ideas, valores, metas, creencias prevalecerán, incluso los símbolos
comunes pueden extrañar significados radicalmente diferentes para individuos y grupos de la misma cultura. Choque cultural. El choque cultural es un fenómeno que ocurre cuando una persona de diferente cultura interactúa y experimenta dificultades para entenderse o adaptarse a las costumbres, valores y comportamientos del otro. Este fenómeno puede surgir en diversas situaciones como migraciones, viajes internacionales o entornos multiculturales. Unas causas de ellas son distintos valores y creencias, diferencias lingüísticas y comunicación, diversidad en normas y protocolo social. Las consecuencias son malentendidos y confusiones, dificultad, integración social y laboral, ansiedad y estrés. Un ejemplo es un inmigrante que se muda a un nuevo país puede experimentar un choque de cultura al enfrentarse a diferentes costumbres en la vida diaria. Mi nombre es Tairain Florian Erasme, número 16. Hola a todos, soy Escarlibel Morrovel Rodríguez, número 37 de la asignatura Antropología aplicada en Medicina. Y hoy les hablaré sobre algunos dilemas y perspectivas de la cultura. Exploraremos conceptos como el etnocentrismo, el relativismo cultural y los derechos humanos, además del papel de la antropología simbólica en nuestra percepción del mundo. Empecemos. El etnocentrismo es la tendencia a ver nuestra cultura como superior y juzgar a otras desde nuestros valores. Un ejemplo claro es cuando alguien dice que la comida o la forma de vestir de otro país es rara o incorrecta. Esto puede generar conflictos y prejuicios sin darnos cuenta. El relativismo cultural, en cambio, nos enseña a comprender cada cultura desde su propio contexto, sin juzgarla con nuestros valores. Pero esto nos lleva a un dilema. ¿Todo debe ser aceptado solo porque es parte de una cultura? ¿O hay límites? Aquí entra en juego el debate entre cultura y derechos humanos. Hay prácticas culturales que pueden entrar en conflicto con derechos fundamentales, como la igualdad de género o la libertad de expresión. Entonces, ¿hasta qué punto se debe respetar una tradición? Yo diría que el respeto por las tradiciones debe ser equilibrado con la protección de los derechos humanos. Las tradiciones son importantes, pero no deberían justificar la violación de derechos fundamentales. Para entender mejor la cultura, la antropología simbólica estudia los significados detrás de símbolos y rituales. Clifford Geertz, un importante antropólogo, decía que la cultura es como un texto que interpretamos. Un claro ejemplo es como los colores, las vestimentas o los gestos pueden significar cosas diferentes en cada sociedad. La cultura define nuestra forma de ver el mundo, pero también nos enfrenta a dilemas. ¿Cómo equilibramos el respeto por la diversidad con los derechos humanos? ¿Hasta qué punto el relativismo cultural es válido? Es un debate abierto que nos invita a reflexionar sobre nuestra visión del mundo. Soy Escarlibel Morrovel Rodríguez, número 37.